En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el día 16 de nuestro estudio bíblico. Ya tenemos 2 semanas completas reflexionando sobre la palabra de Dios. Y ahora entramos en el capítulo 35 del libro del Génesis, donde Dios dijo a Jacob: ponte en camino, sube a Betel y establécete ahí. Ahí construirás un altar al Dios que se te manifestó cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob ordenó a su familia y a todos los que lo acompañaban: retiren los dioses extraños que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vamos a ponernos en camino y a subir a Betel, donde construiré un altar al Dios que me escuchó el día de mi aflicción y ha estado conmigo en el viaje que emprendí. Entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su poder y los pendientes que llevaban en sus orejas, y Jacob los enterró al pie de la encina que hay junto a Siquem. Iniciaron el viaje y el terror de Dios invadió a las ciudades de su alrededor, de forma que no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob llegó a Luz en tierra de Canaán, es decir, a Betel, con toda la gente que lo acompañaba. Ahí construyó el altar y llamó a aquel lugar Dios de Betel, porque ahí se le había manifestado Dios cuando huía de su hermano. Murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada cerca de Betel, al pie de la encina, por lo que se le dio el nombre de Alon Bakut. De nuevo se le manifestó Dios a Jacob a su vuelta de Padán Aram, y le bendijo. Le dijo Dios: tu nombre es Jacob. Sin embargo, ya no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso por nombre Israel. Además, Dios le dijo: yo soy el Sadai. Sé fecundo y multiplícate. De ti formaré un pueblo, incluido una multitud de pueblos, y de tus entrañas saldrán reyes. La tierra que di a Abraham, a Isaac, te la doy a ti, y a tu descendencia futura daré la misma tierra. Y ahí sigue el relato, y en el versículo 19 dice que Raquel murió y fue sepultada junto al camino de Éfrata, es decir, de Belén. Y luego en el versículo 22 dice: y sucedió que habitando Israel en aquella tierra, fue Rubén y se unió a Bilhá, concubina de su padre, e Israel se enteró. Los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lía: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Hijos de Raquel: José y Benjamín. Hijos de Bilhá, esclava de Raquel: Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, esclava de Lía: Gad y Aser. Estos son los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Son entonces 12, que vienen siendo las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces ya no se llama Jacob, sino se llama Israel, y de ahí surgen las 12 tribus diferentes de Israel. El capítulo 36 habla de la descendencia ahora de Esaú, larga y grande toda esta descendencia. Y al final, en el versículo 40, dice: estos son los nombres de los jefes de tribu de Esaú, según sus familias, sus territorios y sus nombres. Los jefes: Timna, Alba, Yetet, Oilabamá, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Milsar, Magdiel e Iram. Tales son los jefes de la tribu de Edom, según sus lugares de residencia en el país que poseían. Esaú es el padre de Edom. Bueno, entonces aquí hay un pacto entre Dios y Jacob, ¿verdad? Y entonces él erige un altar, pero antes de hacer el altar, ¿qué es lo que sucede? Ellos tienen que deshacerse de todas sus idolatrías. Y entonces las idolatrías era lo que traían guardados, sus ídolos de piedra, de metal que hacían, y también las cosas que se colgaban las mujeres. Eran consideradas parte de sus idolatrías que tenían. Y entonces Jacob
Israel les pide que se deshagan de todo ello y lo entregan y Jacob lo entierra, ¿verdad? Y después hay esa promesa de Dios, dice, ya no te vas a llamar Jacob, sino te llamarás Israel, y la descendencia, multiplícate, le dice, la descendencia que te voy a dar es la misma que yo le prometí a tu padre Isaac y a tu descendiente Abraham, ¿verdad? Tu abuelo Abraham. Y así sucede con él. En el Salmo, bueno, reflexionando un poquito en las idolatrías que nosotros guardamos en nuestra vida. Bien, el primero que guardamos es el dinero. El dinero. Yo sé que el dinero es una moneda, es una materia que sirve para adquirir otra materia, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas conocemos que esto lo usan para comprar seres humanos, para comprar voluntades? Si tú compras otra materia y esa materia es para que tú vivas una vida digna y honesta, no es nada malo. Entonces, ¿qué son los ídolos que nosotros tenemos? ¿Qué son los ídolos que hemos fabricado? ¿En qué nos satisfacemos nosotros verdaderamente? Y pensemos que en orden de que se nos dé lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros queremos, es necesario renunciar a todo eso y voltear los ojos hacia nuestro Señor. Dice Jacob, ¿verdad? Mi Dios ha sido bueno y generoso conmigo. Entonces es necesario que yo voltee hacia Él y renuncie a todo esto. Y dice que al haber hecho esto, el terror de Dios invadió las ciudades de su alrededor de forma que no persiguieron a los hijos de Jacob. Esto está en el versículo 5 del capítulo 35. O sea, después de este pacto, de esta alianza, Dios sigue siendo bueno con Jacob. En el libro de San Mateo capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo pasaba Jesús en sábado por entre los sembrados. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar unas espigas y a comer. Los fariseos al verlo le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Jesús les dijo, ¿no han leído lo que hizo David y lo que le acompañaban cuando tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios, comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los acompañantes, sino solo a los sacerdotes. Y no han leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el descanso y no pecan. Les digo que aquí está el que es mayor que el templo. Y si hubieran entendido qué sentido tiene misericordia y no sacrificios, no habrían condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. La primera parte, la legalidad ante todo de ellos, ¿verdad? Y la falta de lógica y sentido común, y lo más importante, de misericordia, ¿verdad? Obviamente no quiere decir que se tienen que quebrantar todas las normas, pero ¿qué es más importante? ¿Salvar la vida de una persona? ¿Qué es más importante? Ayer hablábamos, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿La vida o el alimento? ¿El cuerpo o el vestido? Y hay veces nosotros nos enfrascamos en este tipo de luchas, ¿verdad? Donde Jesús dice, el sábado es del hombre, o sea, es del Señor, le pertenece. Nosotros no nos sometemos al sábado. Hacemos cosas todos los días de la semana. El domingo vamos a adorar a Dios, es el único día que Él nos pide que lo hagamos a la semana. Nos da una serie de guías Él
para mantener esta relación con Dios. Pero ¿qué pasa si una persona necesita ir a hacer la caridad a una persona en domingo? Está muy mala la persona y tenemos que ir a consolarla, tenemos que acompañarla, tenemos que hacer oración por ella. Una situación de emergencia, ya nos íbamos a arreglar para ir a misa y se enfermó tal persona y tuvimos que llevar al hospital. ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? Cualquier persona lo hubiera hecho, tú te hubieras ido a misa. A lo mejor probablemente en la noche puedes ir a la Santa Misa. Entonces, eso es la misericordia. Jesús pone por encima lo más grande, la persona. El domingo no, pues entonces el domingo no voy a ir a misa, mejor voy al martes, porque estoy muy cansado. Y empezamos nosotros a crear un montón de comodidades alrededor de nosotros. Lo que sí es claro es de que Jesús dice que que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Entonces nos quiere decir a nosotros, sus hijos, que nosotros no estamos sujetos a hacer algo si hay algo que es más superior a lo que vamos a hacer, como ayudar a una persona, como bendecir, cuidar de otra persona. Dice que le presentaron una persona que tenía la mano seca y entonces y le interrogaban para acusarle otra vez. ¿Es lícito curar en sábado? Y él le respondió, ¿quién de ustedes si tiene una oveja y el sábado se le cae dentro de un hoyo, no la agarra y la saca? Pues cuánto más vale el hombre que una oveja, por tanto es lícito hacer el bien el sábado. Una escala de valores, ¿verdad? Una escala de valores. Volvemos al ejemplo que yo di, lo mismo que Jesús dice. Ellos lo iban a hacer, por supuesto que iban a hacer eso, pero ¿se acuerdan del samaritano? Que lo asaltan en el camino y pasa un sacerdote y va a su servicio, me voy a contaminar, y un fariseo, no, el sacerdote tengo que hacer mi trabajo con permiso. Y dice que llega un samaritano y lo limpia, lo venda, le unge con aceite, lo echa a su cabalgadura, a su burro, lo que traía, y lo lleva a un mesón, lo deja y le dice, atiéndelo, aquí está, y si te falta algo, a mi regreso te lo pagaré. ¿Qué hubiera pasado con el sacerdote si se detiene y hace la obra de caridad, la misericordia? Iba a hacer un servicio, de seguro, un sacrificio. Si haría la misericordia ese momento. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y entonces Jesús le dijo a este hombre, extiende la mano, y la mano quedó sana como la otra. Y dice que al salir los fariseos se estaban poniendo de acuerdo para ver cómo perderle, o sea, cómo matarlo. El hombre, con tal de no perder su estatus, su poder, su posición, su dinero, su popularidad, es capaz de hacer cualquier cosa. Y aquí está, que matan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos ayude a entender profundamente lo que el Señor nos quiere decir, lo que el Señor nos quiere compartir todos los días, y principalmente esta fidelidad a Él, que nosotros somos sus hijos, somos su rebaño, hemos volteado los ojos hacia Él, evitemos este tipo de idolatrías y también practiquemos la caridad en todo el tiempo, tratar de hacer la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.